urbana. Eh, Elementos, por ejemplo, como el manejo de los residuos sólidos, ¿cierto? Que no es una preocupación y un peligro solo del municipio del Bagre, sino de todos, inclusive en el área metropolitana, aún nos falta demasiado para poder tener un buen manejo de los residuos y sobre todo intentar ser como mucho más sostenibles o generar una economía circular, ¿cierto? Que haga el aprovechamiento de esos recursos que pueden ser reutilizados, reciclados, ¿cierto? Eh, Son, digamos, esos tres, podría concentrarme ahí y generar un montón, pues, como de información. Entonces yo creo que para toda Antioquia y en todas las regiones, ¿cierto?, que se presentan, los peligros están, los daños están, algunos en mayor medida que en otro, pero siempre insisto en que como que el territorio no debe mirarse como una zona independiente, sino cualquier cosa que se genere o que se fragmente o que se afecte en un lugar afecta definitivamente en otro, ¿cierto? El medio ambiente está conectado y lo que nosotros hagamos finalmente va a repercutir en otras zonas. Por eso el tema de los ODS es tan bonito, porque aunque hay una clasificación por temas que me parecen muy interesantes, la clasificación, ¿cierto? En los 17 pues ODS, finalmente uno empieza a mirarlos y encuentra que todos están relacionados entre sí. Yo no puedo mejorar la vida de ecosistemas terrestres si no pongo, por ejemplo, un fin a la pobreza de las personas que habitan los bosques. ¿Cierto? Es una de esas. Si no logro, por ejemplo, alianzas interinstitucionales que ayuden a promover el desarrollo. Entonces, todos entre sí están supremamente ligados y el peligro, entonces, como les digo, siempre va a estar, siempre va a estar. Ahí es el tema de la educación, ¿cierto? La educación ambiental, esa capacidad que tengamos de tomar conciencia para poder hacer que esa pregunta específicamente en algún momento la podemos responder que el riesgo es muy bajo o no existe. Pues sería como el escenario ideal. Uh-huh. Podríamos entender que parte de esa situación problemática se da en las acciones ilegales, por ejemplo, Sí. la, el asunto de la minería ilegal, el asunto de los cultivos ilegales, de los cultivos ilegales, el asunto de la expansión de la colonización de los territorios que antes eran bosques, terminan siendo territorios colonizados, u otros asuntos. Básicamente podría creerse que parte de la consecuencia es la actividad ilegal. Sí, sí, muchos de los procesos no son los únicos, pero efectivamente responden a ese tipo de situaciones. Digamos que hay algo y es que nuestra sociedad está enferma, ¿cierto? Y es algo que muchos autores lo dicen, sociólogos, trabajadores, ¿cierto? Que trabajan mucho más profundo en el tema de, de cómo está conformada nuestra sociedad, ¿cierto? Y existe una falta de valores y de principios que finalmente repercuten en el estado de los recursos naturales, ¿cierto? Si yo valoro y respeto otro tipo de vidas, ¿cierto? No tendría por qué generar unas intervenciones nocivas, ¿cierto? A unos elementos que finalmente me dan pues como un mejoramiento en mi vida, ¿cierto? Entonces, si uno lo mira desde ese punto de vista, el principio, ¿cierto? O como el ámbito social definitivamente repercute en la vida de los ecosistemas terrestres. Y no es, o sea, dentro de eso está el tema de la ilegalidad, ¿cierto? Mm. El tema, por ejemplo, de querer obtener las cosas más fáciles, el tema del poder, ¿cierto? El poder que se puede gestar en los territorios, el tema del dinero,
¿cierto? Del dinero, que muchas veces se ve como en tener más y tener más y tener más. En el caso entonces de estas zonas, por ejemplo, como lo es el Bajo Cauca, se ve claramente, ¿cierto? Solamente pensar que la actividad minera, específicamente del oro, es mucho más rentable que la coca, hace que las actividades, muchas veces enmarcadas dentro de la ilegalidad, perdón, se disparen, ¿cierto? Y no tengan un freno a a la devastación que se puede generar en los territorios rurales. Entonces, eso es algo, por ejemplo, que se da en esta zona del Bajo Cauca, ¿cierto? Que es una zona absolutamente rica, ¿cierto? En este metal, desde inclusive la época de la conquista y cuando se empiezan a introducir los primeros españoles, se resalta la cantidad de oro que tenían los indígenas que habitaban esta zona. Y el río Nechí era un río que se describía como un río de playas doradas. Entonces imagínate la cantidad de oro que existía, que solamente en las laderas de los ríos se podía conseguir. Entonces es una región que siempre, siempre, siempre ha sido caracterizada por eso. Y si hoy en día entonces ese valor del oro permite una financiación, ¿cierto?, de actividades legales o ilegales, no se va a ver, no va a haber respeto entre muchas, pues como respeto de los ecosistemas, ¿cierto? Y específicamente de los bosques y la fauna que se pueda encontrar allí. Sí, te entiendo porque efectivamente eso pasa de una forma abrupta. Nuestra sociedad y en sí misma se refleja mucho en Colombia, en América Latina y en Antioquia. La ilegalidad efectivamente no mide límites y en ese sentido daña los recursos ambientales. Bueno, ¿qué, dentro de tu conocimiento, qué planes, programas o proyectos se están desarrollando en ese territorio, en esa región o en otras partes para prevenir esos daños a los ecosistemas terrestres? Bueno, es muy importante que uno dentro de estos proyectos en los que quiere conservar y mantener los recursos naturales, tampoco tome la posición súper conservacionista, ¿cierto? Hay que reconocer que nuestros territorios en Colombia están habitados, inclusive los bosques, ¿cierto? Aun cuando hay zonas como es el Bajo Cauca, que son reconocidas como baldíos de la nación. Baldío de la nación significa como si no estuviera habitado, pero eso es totalmente falso. En el Bajo Cauca existen familias desde hace más de 60 años que han generado un reconocimiento de su territorio, que han generado una explotación, ¿cierto?, del territorio y que han generado una tradición, ¿cierto? Entonces, no podemos, digamos, pretender que las personas que habiten, por ejemplo, los bosques, asuman también una posición en las que no van a tocar nada, porque la conservación por sí misma y digamos de una manera así idealizada tampoco ayuda al mejoramiento de la calidad de la vida de las personas que habitan estos bosques, ¿cierto? Muchos de los conflictos que se generan en el territorio también son resultado de una falta de Estado, de una falta de oportunidades, de una falta de derechos, ¿cierto? De derechos básicos, de agua limpia, como decía Sergio, de un acceso a una alimentación, una educación responsable, una educación buena para los niños, ¿cierto? Entonces, todo va ligado. Entonces, en parte, cuando se plantean programas o proyectos de ese estilo, tienen que ser proyectos muy integrales, ¿cierto? Proyectos que puedan acoger de alguna forma todos los frentes, todos estos frentes que son problemáticas y que una de las evidencias más fiables es, por ejemplo, la destrucción del bosque, ¿cierto? Lo que uno puede ver, digamos, de inmediato. Entonces, por ejemplo, en el Bajo Cauca, de la mano de entidades públicas como son Corantioquia, la Gobernación de Antioquia, Jardín Botánico también ha estado ahí, las mismas pues como instituciones y universitarias, ¿cierto? Han planteado proyectos que ayuden, además de conservar el bosque, también
generar un mejoramiento en la calidad de vida de las personas. USAID inclusive, ahí hay recursos externos de Estados Unidos. Te voy a mencionar solamente uno de los programas que para mí me parece muy exitoso y que plasma muy bien lo que se desea. Y ese proyecto ha sido el proyecto de apicultura. ¿Listo? La apicultura, para quienes no conocen, ¿cierto? Sería un manejo responsable de las abejas para obtener productos de ellas, ¿cierto? El producto más notorio es la miel. Cuando trabajamos con abejas africanizadas, la miel se puede obtener en estos territorios de Bajo Cauca, que son zonas calientes, que tienen una humedad alta, son muy ideales para el crecimiento pues, de estos animales. Se obtienen más o menos a los 6 meses. ¿Listo? Y la apicultura tiene una relación con los bosques, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la abeja o las colmenas, al estar dentro de los bosques, entonces van a conseguir o van a empezar a buscar plantas con flores para poder colectar la miel, ¿cierto? Entonces se pueden establecer colmenas dentro de los bosques que a los 6 meses generan un ingreso económico a las personas que empiezan a desempeñar la labor de apicultura. Cuando se puede mejorar, ¿cierto? Los procesos o digamos el dinero que ingresa a las familias, existe entonces ya una apropiación de esa actividad y no solamente de la actividad, sino de todo lo que está relacionado alrededor. Hemos visto, por ejemplo, como familias apicultoras rechazan la minería en bosques o en territorios boscosos o rastrojeras que están en crecimiento, porque al relacionarlo con su actividad de apicultura ya identifican que talar, ¿cierto? Talar el bosque o talar cualquier cobertura que se requiere para poder hacer un proceso de extracción minera a cielo abierto va a acabar con la actividad que ellos están realizando. Entonces, hay proyectos de ese estilo y hay, por ejemplo, programas de empoderamiento de la mujer, ¿cierto? Que también se trabaja con estos proyectos productivos para que haya un equilibrio dentro de la sociedad. Hay otro tipo de proyectos como es, por ejemplo, el cultivo de la vainilla, que es un cultivo que se establece dentro del bosque, que genera también una rentabilidad muy alta, es un cultivo apropiado para las mujeres. Entonces genera también un ingreso en el mediano plazo. Y hay también, por ejemplo, proyectos en el que se pueden enriquecer los bosques con especies que tienen un valor comercial para que en un plazo más largo se puedan, por ejemplo, talar, ¿cierto? De forma selectiva y vender la madera. Entonces mira que de esos proyectos siempre son proyectos que se están trabajando en el corto, como es la apicultura, en el mediano, como podría ser los proyectos de vainilla, de caucho, también está ahí cacao, y los proyectos de largo plazo que podrían ser, por ejemplo, el enriquecimiento de rastrojeras. Entonces, eso es, digamos, una de los proyectos que se manejan y que se han desarrollado en el Bajo Cauca. Hoy en día la apicultura ha sido tan exitosa en el Bajo Cauca que ya la Gobernación de Antioquia está pensando en establecer una planta de procesamiento de miel en el Bajo Cauca para poder empezar a distribuir y generar una comercialización de este producto. Entonces mira que más allá de conocer, o sea, de que se hagan planes para frenar un poco el deterioro de los recursos, yo creo que hay que pensar en planes que sean integrales y que puedan de alguna manera atacar todos los frentes y todos los problemas que están en el territorio, problemas sociales, problemas de nutrición, problemas de ingresos, ¿cierto? Inclusive de educación, todo como decíamos está relacionado y se deben plantear en el corto, mediano y largo plazo. Bueno, Adriana, vamos aquí para todos y todas. Una vez llenen las preguntas de percepción y conocimiento del ODS 15, vida de ecosistemas y terrestres, por favor lo llenan completo. Si no tienen información sobre algún dato, pues no lo llenan y hacen envío para que la gente efectivamente esté conociendo la estadística en el Power BI.
Pero ya quisiera entonces hacer una invitación y enseguida quiero hacer una pregunta para Sergio y para Adriana y para todos los que estamos acá, que es un poquito más compleja, porque está en discusión inclusive a nivel internacional. Antes de hacer la pregunta, quiero hacer nuevamente la invitación. Le solicitamos a todos los que están haciendo el curso taller que por favor terminen de llenar cada una de las preguntas de percepción y conocimiento en términos de los ODS como los hemos estado abordando. Los que tienen que ver con poblaciones, con personas, que son los primeros 5, los que tienen que ver con prosperidad, los que trabajamos el día jueves con la profesora Juliana, los que tienen que ver con planeta, los que estamos trabajando el día de hoy, o los que vamos a trabajar el día jueves, que es el último día, que son los ODS 16 y 17. Ahora sí, terminen de llenar, por favor, los ODS del día de hoy. Les pido el favor que lo terminen de llenar. Yo quiero como hacerle una pregunta especial a Sergio y a Adriana, que tiene mucho que ver con la problemática que se nos está presentando en la ciudad de Medellín, pero no solamente en la ciudad de Medellín, es a nivel mundial. O sea, cuando uno llega y uno piensa que solamente ocurre en las laderas de Medellín o ocurre qué sé yo, en algún municipio, pero cuando uno escucha que eso es en Venezuela, que eso es en Estados Unidos, que eso es en Italia, que en cualquier parte del mundo, y tiene mucho que ver con un fenómeno que inclusive presidentes a nivel mundial lo han negado, el cambio climático y las consecuencias del cambio climático y toda la crisis ambiental que estamos viviendo. Como expertos en el área ambiental, ¿cómo afrontar este asunto del cambio climático? ¿Qué hay de cierto en el cambio climático y qué no tan cierto en lo que constantemente se habla del cambio climático? Una pregunta fuerte. Hágale, porque... ¿Primero las damas o empiezo? ¿Cómo? Primero las damas. Ay, no. Bueno, primero las damas entonces. No, o sea, es totalmente cierto, ¿cierto? No hay que salir de Medellín para visualizar lo que está sucediendo en este momento, o sea, unos cambios en temas de clima, precipitación, aumento de lluvias, ¿cierto? Y con ello detrás unos procesos, por ejemplo, de movimientos en masa, de problemas sociales, pues por estos problemas ambientales también trágicos, como se da cuando alguna persona queda, ¿cierto? O fallece en estos eventos ambientales, ¿cierto? Entonces, el cambio climático no se puede negar, ¿cierto? Y nosotros lo vivimos, lo estamos viviendo, ¿cierto? Con estos cambios. Lo que yo siempre me pregunto cuando pienso en él es ¿qué viene? ¿Cierto? ¿Qué viene? Porque cada vez se va volviendo más crítico, ¿cierto? Y nosotros vamos viendo en nuestra ciudad cómo van cambiando ciertos elementos ambientales, por ejemplo, como el clima. Entonces, es qué viene y qué vamos a hacer, como tu profe lo dice, ¿cierto? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo enfrentarlo? Entonces, yo creo que debemos tomar acciones individuales definitivamente, acciones individuales, y no esperar que sean como de parte del Estado o del gobierno, que se propongan unos caminos o unas vías para poder enfrentarlo y ojalá poder disminuir, ¿cierto? Y esos caminos, digámoslos así, individuales, pueden ser desde lo muy sencillo, ¿cierto?, hasta lo más complejo. ¿Qué es lo más sencillo, por ejemplo? Ayudar en el tema de la economía circular que decía pues hace un ratico. La separación de la fuente, en la separación de los residuos sólidos en la fuente, es decir, en nuestras casas podemos hacer correctamente la separación de los residuos y ayudar a que
haya una promoción del reciclaje, ¿cierto? Y que nuevamente se utilicen elementos. Eso ayuda un montón, ¿cierto? Demasiado. Generar, por ejemplo, una conciencia en la alimentación, ¿cierto? Se habla, por ejemplo, de intentar disminuir el consumo de carne, especialmente de la carne de res, por todo el efecto de gases que genera y por todo el tema ambiental. Una reducción que se haga en el consumo de carne es una reducción de emisión de carbono, ¿cierto? Que se genera. El uso, por ejemplo, de transporte más amigable. Hacer, por ejemplo, el uso de la bicicleta para poderse desplazar, compartir carros si uno tiene su carro con otras personas, ¿cierto? Usar el transporte público, que pues, sé que en algunos momentos puede ser complicado, pero eso es un aporte, ¿cierto? A una disminución del CO2 que emitimos. Yo creo que si uno toma conciencia de eso, aporta demasiado, ¿cierto? Aporta muchísimo. Y si no solamente lo hacemos, digamos, como persona individual, sino que vamos sumando esfuerzos, esos pequeños esfuerzos, la contribución va a ser total. Por ejemplo, tomar unos buenos hábitos de sembrar un árbol. Siembra un árbol cada vez que cumplas años, ¿cierto? Ayuda con la toma, por ejemplo, de carbono a través de esa acción sencilla, ¿cierto? Adoptar un árbol. Ayuda a preservarlos también, ¿cierto? Si tenemos una finca o la familia tiene un predio, intentar como reforestar, ¿cierto? Para que se pueda se pueda utilizar. Mirar las fuentes, por ejemplo, fuentes de lo que utilizamos diariamente. Entonces, por ejemplo, utilizar papel reciclado, ¿cierto? Fomentar como ese tipo de elementos, separar las fuentes plásticas para poder contribuir, por ejemplo, con empresas como Enca, que está aquí en Medellín, que fabrica hilos a partir de material reciclado de botellas plásticas, ¿cierto? Eso puede ayudar. Una cosa, por ejemplo, súper sencilla, Wilfer, y con esto ya le doy la palabra a Sergio para no extenderme, es, por ejemplo, y yo lo menciono mucho a mis estudiantes, hay dos cosas con las que podemos ir a la fija. Uno, es que bueno que dentro de nuestras casas pudiéramos establecer sistemas de descomposición de material orgánico. Un sistema de lombrices, por ejemplo, no requiere mucho espacio, es simple, no estamos disponiendo el material orgánico a la basura, estamos generando materia orgánica que se puede integrar, por ejemplo, a las plantas, un residuo líquido que se puede utilizar como abono, ¿cierto? Entonces, eso es, por ejemplo, una acción muy sencilla. Y la otra es, los centros comerciales ya tienen dispuestos muchos puntos de acopio de material reciclado. Lleven el reciclaje, sobre todo plástico y botellas, no botellas, Tetra Pak, perdón, a reciclar, y con eso, por ejemplo, se acumulan puntos que se pueden redimir después. Entonces, mira que hay muchas acciones que ayudan y contribuyen, pero también nos vemos beneficiados en esa parte, porque de alguna forma vemos una retribución económica pequeña, pero que incentiva demasiado. Ahora sí, Sergio, te dejo. Bueno, pues la pregunta sobre el cambio climático, no, pues es que hay presidentes o gobernantes que quieren mostrarlo como una mentira, pero es que ya lo estamos sintiendo en todo. Y es tanto que ya en Colombia, pues Colombia ha sido como muy abierta a esa parte del cambio climático, y en Antioquia también, que en Antioquia ya se declaró la emergencia climática. Cuando vos dijiste ahora que una pregunta que de pronto faltara en el Objetivo de Desarrollo 6, pensaba preguntarles, o que una pregunta fuera, que si usted conoce la capacidad de adaptación al cambio climático por escasez o por inundaciones. O sea, en este momento vemos que en muchas regiones, Antioquia pues por inundaciones, la cantidad de lluvia, y otras regiones de Colombia es por escasez del agua, ¿cierto? Pero hemos pensado, una pregunta sería muy buena en el Objetivo de Desarrollo, como adelantándome, si los precedentes o la comunidad en sí conoce
cuáles serían los efectos del cambio climático en la calidad del agua, o digamos en la capacidad de adaptación o de mitigación, o de pronto en otras palabras también, ese efecto del cambio climático, cuál sería, digamos, la respuesta de su municipio, de su vereda, ante una emergencia. Ante una emergencia, mirándolo como si afectaría su planta de potabilización, digamos, un derrumbe o algo así, cómo afecta esa planta, y si usted se queda sin agua, ¿qué podría pasar? Porque, digamos, hemos visto que cuando nos quitan la energía, bueno, uno como que sobrevive, como que la pasa un fin de semana, no sé, pero cuando un fin de semana te quitan el agua, no es muy duro, pues uno como que se le ensucia el baño, no se baña, la cocina como que cocina, y si eso se repite, y si es por el cambio climático, por inundaciones o por, digamos, escasez del agua, ¿cómo podríamos responder a esa parte, cierto? Es muy importante. Bueno. Muy interesante, Sergio. Y lo otro, como decía Adriana, es que los objetivos de desarrollo sostenible se relacionan entre sí, ¿cierto? Y lo que estamos viendo a nivel, pues, a nivel de la, digamos, de Colombia, sí, a nivel de Colombia, por decirlo así, es la deforestación. Y si pues nos ponemos a pensar, la deforestación afecta la calidad del agua y la cantidad de agua. No sé si lo han pensado alguna vez. O sea, si usted elimina árboles, ¿cómo afecta mi calidad de agua y mi cantidad de agua? ¿Cierto? ¿Y cómo afecta esto mi derecho humano o derecho fundamental al agua? Porque esa sería otra de las preguntas que faltaría y creo que es muy importante. Pues adelantándome otra vez, digamos, preguntarle a la comunidad si ellos conocen cuáles son sus derechos, o sea, conocen el derecho fundamental al agua o el derecho fundamental humano al agua. En otras palabras, si de pronto por alguna razón le cortan el agua, ¿qué derechos tiene esa persona y cómo podría actuar? Y como les dije, la deforestación pues, está muy relacionada con la calidad del agua. El cambio climático está relacionado con la calidad del agua. Entonces, en términos generales, todos los temas o todos los ODS están relacionados en sí. Otra parte muy importante para el cambio climático que Adriana dio como ciertas opciones, la educación. La educación, por ejemplo, lo que está haciendo en este momento, informando, dar a conocer los ODS, es muy importante. Pero qué tan importante es hacerlo desde la escuela, desde el jardín, que un niño sepa que no debe tirar basuras, que conozca la calidad del agua, la importancia de un árbol, el sembrar un árbol, como decía Adriana. La educación es muy importante y es una de las bases que se debe, digamos, tener en cuenta en cualquier programa relacionado con el cambio climático o los objetivos de desarrollo sostenible. Sí, precisamente estaba analizando las preguntas que me estás planteando y es que Adriana no nos ha contestado esa pregunta. Adriana, ¿qué le agregarías de preguntas al observatorio? De lo que vimos, porque es que tiene tantas preguntas, son más de 180, de lo que vimos que tú contestaste. ¿Qué otras preguntas le agregarías? Del ODS que tú Yo creo que encaminado también a lo que dice Sergio es un poco como si reconoce cuál es su capacidad de adaptación al cambio climático, ¿cierto? Entendiendo como la situación y el contexto en el que vive, ¿cierto? Ya sea un municipio o el área metropolitana, ¿cierto? ¿Cómo cree que es su capacidad de adaptación? Pensaría que es esa. Capacidad de adaptación. Sí. Inclusive nuestro querido compañero Héctor Mario Campo, gran filósofo, nos ha planteado una fórmula. Héctor, nos comentas públicamente la fórmula que estás proponiendo precisamente para el observatorio, para poder filtrar toda la data analítica que se pueda recoger con este backup de datos. Cuéntanos. ¿Cuál es la fórmula? Sí, no sé, tengo como... bueno, ya. Es una fórmula sencilla también, pero antes de hablar de la fórmula, yo sí quisiera plantear un tema que me parece a mí que es fundamental para entender estos ODS planeta, y es el tema de la comunidad de pensamiento de los límites planetarios, de la que surgió precisamente la versión preliminar de la Agenda 2030. Porque aquí lo que se trata con estas ODS es de un tema muy delicado, crítico, ¿cierto? Es de poder vivir en un espacio seguro,
de nuestra biosfera, en el cual ya ha vivido la humanidad durante todo el Holoceno. Y entonces hay unos límites planetarios que son los que garantizan que podamos hacerlo de forma segura. Son 9 límites, ¿cierto? Y 3 de esos límites ya han sido sobrepasados. No voy a mencionar sino esos para no extenderme, que son esos límites que es la capacidad de almacenamiento de biosfera. Voy a poner la batería, Montico. Bueno, parte de la fórmula que le preguntaba a Héctor tenía que ver con la resiliencia de las comunidades. Pero ya quiero que él nos lo comente mejor. Termina, bueno, Héctor. En todo caso, mire, ya ha sido sobrepasado el límite de la capacidad de absorción del CO2 en la atmósfera. Ha sido sobrepasado el tema de la biodiversidad, porque se ha acabado mucho la biodiversidad en el planeta. Y se ha alterado también el nivel de nitrógeno, que está asociado también con el nivel de azufre, de fósforo, perdón, en el planeta. Son 3 límites planetarios tremendos que ya nos están poniendo en peligro, mucho peligro, y el resultado de todo esto es el calentamiento global. Y entonces hemos visto manifestaciones, y las vemos a cada rato. El presidente Petro tuvo que declarar la emergencia climática por inundaciones, ya. Este año mismamente pues se ha venido también, año tras año esto ha venido sucediendo. Bueno, y entonces nosotros vemos que este tema está muy relacionado con derechos humanos. Toda la agenda de 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible, está muy relacionada con los derechos humanos, en todas sus versiones, los derechos políticos, pero también los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, en segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Está muy vinculado aquí con todo eso. Y entonces es que resulta que el cambio y variación climática, como me gusta llamarlo a mí, al cambio climático, pues porque así es que últimamente se le está llamando, afecta sobre todo a la población más vulnerable, ¿cierto? Y es que resulta que nosotros, los sureños, los del sur, los que vivimos en el sur global, ¿cierto?, somos los que menos contaminamos, pero a la vez los que más sufrimos por el cambio y la variabilidad climática. Y entonces esto es un asunto de derechos humanos, ¿cierto? Porque, como le digo, las poblaciones más afectadas es precisamente las poblaciones sureñas, o sea, nosotros, todo el sur global, Pakistán, la India, no solamente Sudamérica, ¿cierto? Ese sur de Asia también. Y entonces todas estas poblaciones son las que más estamos padeciendo el cambio de variabilidad climática. Entonces, nosotros hemos descubierto una fórmula que dice que el respeto de los derechos humanos es sinónimo de adaptabilidad al cambio climático, ¿cierto? Y la vulneración de los derechos humanos, de los políticos, pero también de los DESCA, que acabo de mencionar, ¿cierto?, es una manera de volvernos vulnerables al cambio y variabilidad climática, ¿cierto? Si se hubieran respetado los derechos de la humanidad, ¿cierto?, un medio ambiente sano, las cosas, si se hubieran tenido en cuenta los límites planetarios, por eso hablé de eso, y no se hubieran sobrepasado esos límites planetarios, no estaríamos con ese calentamiento global, porque esto ya está comprobado por la ciencia. Y por eso se necesita hacer más ciencia basada en la evidencia. Es la ciencia del clima, manejada por el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los que en todos sus informes. A mí me impresionó mucho el de 2007. Ahí claramente demuestran que el cambio climático es un asunto humano, antropoide, del antropoceno. El antropoceno en referencia a la afectación por cuenta del mano humano al medio ambiente, por cuenta de los gases de efecto invernadero, por cuenta de la industrialización. Pero esa cuenta sobre todo la tienen los países más industrializados, los 7 países más industrializados, con todo el planeta y en particular con el sur global. Entonces, esto está afectando, y son esos países los que están afectando más, ¿es cierto?, esos derechos humanos, a tener un medio ambiente sano, ¿cierto?, el derecho a la vida, nada más y nada menos, porque el oxígeno es la vida, y el agua, que es lo que se está cargando, lo que se cargan con la contaminación química, con el nitrógeno, con el fósforo que le echan a la tierra para la agricultura orgánica,
perdón, para la agricultura corporativa. ¿Cierto? Por contra, entonces surge la agricultura orgánica. Eso presenta en torno a eso. Entonces, esa fórmula es muy sencilla, pero a la vez es muy significativa. Respetemos los derechos humanos y entonces vamos a estar más adaptados al cambio climático. No los respetemos, en alguno, cualquiera que no los respetemos, y nos hace más vulnerables al cambio y variabilidad climática. Muy bien, gracias, mi estimado Héctor. Es una fórmula filosófica, sociológica, politológica. Es una fórmula que permite comprender un poco la posición del hombre en el planeta. El respeto de los derechos humanos implica una adaptación mayor a las consecuencias y, por tanto, hacerle mayor frente al cambio climático, ser cuidadosos frente a esas consecuencias que se nos vienen. Ni más faltaba, Adriana, Sergio, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Es para nosotros muy grato haber contado con la experticia y con la presencia de ustedes dos. Para nosotros tener expertos de su calibre es supremamente valioso. El aporte que nos han hecho en los videos respectivos de los ODS, que invitamos a todos y todas a observarlos para que se puedan entender un poco más la explicación que ellos hacen de cada uno de los ODS que escogieron, es enorme, es un aporte enorme al observatorio. Por último, y de forma breve, si le fueran a agregar algo al observatorio o algún lineamiento de gestión que ustedes consideran, el observatorio debería hacer esto o debería integrar esto otro, ¿qué creen ustedes que deberíamos o hacia dónde debería orientarse el observatorio o qué debería integrar? Empiezo. Una pregunta capciosa. Listo. No, pues mirando también las preguntas que había en la parte del ODS 6 y lo que estaba hablando ahora, creo que el observatorio debería enfocarse mucho, y ahora que en la institución está la Facultad de Derecho, en la parte de los derechos humanos o del derecho fundamental al agua. O sea, ese derecho humano al agua o ese derecho fundamental al agua. Es muy importante esa parte. O sea, y ahí salen pues todo lo que usted quiera. Como decía el profesor Héctor ahora, pues por constitución debemos gozar de un ambiente sano. Pero es que ese ambiente sano influye también en nuestra salud y también influye muy en nuestra, digamos, en la vida. Y la vida sí es un derecho fundamental. Y el agua está como transversal a todo esto, ¿cierto? Entonces, una afectación en el agua, cómo viola nuestro derecho a la vida. Y si, digamos, una comunidad, no sé si algún participante pueda, digamos, pues si le hago una pregunta, algo así, ¿qué conocen del derecho humano al agua, de ese derecho fundamental al agua? Por ejemplo, una comunidad, si en una casa, por ejemplo, en un barrio marginal, por decirlo así, hay una señora que mantiene sus hijos, que trabaja de vez en cuando, su hijo, pues alguno de sus hijos están enfermos y por alguna razón, digamos, no pudo pagar el agua, el acueducto, ¿cierto? Digamos, estaría bien que le corten el agua. Esa persona, ¿qué podría hacer para, pues, qué derechos tendría esa persona? O sea, no pagó, pero le cortaron el agua. Desde el derecho fundamental al agua o el derecho humano al agua, esta persona cómo podría proceder. Entonces, si alguna persona la podría responder, no sé. Porque Sandra Milena Posadas Prilla se lanzó. Sí. Sandra, si quieres, coloca tu micrófono y miremos a ver si puede responder esa pregunta de Sergio. ¿U otra pregunta? Tiene otra pregunta diferente. Sandra. O de pronto la escribe en el chat, ¿no? La escribió. O la escribes si no se te escucha. No has quitado el volumen de tu micrófono. Voy a intentarte ayudar. Bueno. O si no puedes, no tiene micrófono, la puedes escribir. Listo. Sergio, entonces... Entonces, sí, como te decía, esa parte principal desde el observatorio, ese derecho fundamental al agua o el derecho humano al agua. Eso traería, pues, sería una parte muy importante desde Colombia, porque desde Colombia en la Constitución no está como derecho fundamental el agua. En otros países como México, Bolivia, creo que Perú, sí está como un derecho fundamental, pero en Colombia no está. Pero ustedes saben que por ese principio de bloque constitucional, o sea, que si Colombia firma un pacto, un convenio internacional,
todo eso que se firme entra como parte de la Constitución. Y ese pacto de derechos, del derecho económico, social, derecho económico, cultural y social, aparece el derecho al agua. Entonces, desde la Constitución de Colombia, sí tenemos el derecho fundamental al agua. Entonces, esa era la pregunta que haría. Pues, la pregunta que hice ahora, si una persona le quitan el agua, ¿a qué derecho tienen? ¿Cómo podría proceder? Sería muy bueno que, pues, que desde el observatorio se mirara esa parte. Muy bien. Y Adriana, ¿qué le agregarías, qué le quitarías, qué lineamientos de gestión pensarías? Ok, no, yo pues que sí me quiero felicitarlos porque me parece una herramienta supremamente buena. O sea, creo que uno de los problemas que no solamente tenemos, digamos, en términos de ODS, sino en cualquier tema, es el levantamiento de la información, ¿cierto? Porque podemos estar haciendo o hacer muchas cosas de manera individual y desconocer lo que los demás están haciendo. Entonces, una herramienta como esta me parece supremamente buena. Y más que de agregar o quitar, yo lo que diría es de invitar y que formar de esta propuesta un pacto, ¿cierto? Es como un pacto por los ODS que pueda llegar inclusive a los territorios más alejados, en principio de Antioquia, pero me imagino que la idea será, ¿cierto?, ampliarlo mucho más a Colombia, ¿cierto?, a todo el país. Y si no está pensado, pues ese sería mi aporte, ampliarlo pues a Colombia para poder determinarlo. Y obviamente ahí, dentro de ese pacto, tener aliados estratégicos me parece súper importante y mirar como de qué manera poder llegar a las comunidades rurales, por ejemplo, juntas de acción comunal, pero en las veredas de nuestros diferentes municipios de Antioquia, que finalmente pueden responder, ¿cierto?, con mayor certeza las preguntas que se están haciendo y mostrar una radiografía del territorio. Porque como lo decía Sergio, en las zonas urbanas, aquí en Medellín y en los cascos urbanos de los municipios, se proveen, ¿cierto?, como muchos elementos que pueden estar apuntando a los ODS, ¿cierto? Pero los ODS intentan que se aplique en todo el territorio, independiente si vivimos en la ciudad o en la ruralidad. Qué bueno que Colombia o Antioquia, ¿cierto?, que son zonas absolutamente de vocación rural, de vocación agrícola, forestal, puedan sumarse pues como a este esfuerzo y responder y mostrar entonces qué es lo que qué es lo que se está dando en el territorio en términos de los ODS y si finalmente sí se está logrando esa consolidación en estas zonas que a veces son como tan abandonadas y desconocidas. Perfecto. Nuestro pacto interno era que nos íbamos hasta las 5:30 y nos hemos pasado 15 minutos. A Adriana, a Sergio, a Juan Felipe, a Mario Campo, a Gladys, a Sebastián, a todos nuestros compañeros, a Pedro, a Daniel, a Sandra Milena, todos y todas los que han estado acá, muchas gracias por estar en este espacio. Y nos falta una sesión, la sesión del día jueves, que tocaremos el ODS 16 y el ODS 17. Estaremos con un experto precisamente en derechos humanos. Va a ser un evento muy, muy interesante de cierre. Un agradecimiento enorme a nuestros expertos que nos acompañaron el día de hoy. Sus palabras no solamente están llenas de sabiduría, sino que también fueron palabras lindas, que son dos elementos muy valiosos cuando se presentan esta clase de explicaciones tan técnicas. Fueron palabras muy humanas, palabras muy entregadas por el desarrollo de la humanidad, por el desarrollo de nuestros territorios. Un agradecimiento especial por habernos acompañado. Gracias, Adriana. Gracias, Sergio. No, con mucho gusto, profe. Y un gusto estar compartiendo este espacio. Muchas gracias, muchas gracias. A todos y todas, muchas gracias. Nos estaremos viendo el próximo jueves a las 4 de la tarde, última sesión de este curso taller. No olviden de llenar la plataforma de los ODS de Antioquia, que será la lista de asistencia en última instancia.